En este video voy a explicar cómo funciona Tus Rutas. Esta aplicación es para poder crear diarios de viaje y contar todo tipo de experiencias de las cuales nosotros hayamos vivido por distintos motivos en algún viaje. La aplicación se compone principalmente de los diarios de viaje. Como pueden ver, aquí está la opción crear diario de viaje, y si ustedes hacen clic aquí van a poder crear un diario. Imagínense que es como la portada de un libro, el cual tiene una foto, un título y una descripción de lo que va a tratar el diario en general. Una vez tengan creado su diario, podrán verlo en la opción de mis diarios y podrán ver el detalle del diario. Por ejemplo, aquí hay un diario creado con su descripción, pero el diario está vacío, necesita capítulos, y de esta forma nosotros podemos crear capítulos aquí en la derecha, y todos los capítulos van a ir saliendo aquí abajo, los capítulos que tengamos creados. Entonces podemos crear un capítulo dándole el nombre del capítulo, la descripción, un poco de lo que va a tratar el capítulo y el detalle del capítulo. Esta es la parte fundamental del contenido de un diario, ya que un diario se va a componer de muchos capítulos y los capítulos son los que van a tener en realidad el contenido fuerte del diario, como un libro. El diario sería la portada y los capítulos serían como los índices o el propio capítulo de un libro. Y de esta forma ustedes escriben el detalle del capítulo en particular. Aquí ustedes pueden extenderse todo lo que quieran y escribir en detalle sus vivencias. Aquí también pueden subir fotos y de esa forma pueden crear capítulos. Pueden crear todos los capítulos que ustedes quieran por diario. Y como dije anteriormente, les van a ir apareciendo acá. Entonces yo, por ejemplo, aquí ya tengo un capítulo creado y aquí pueden ver el ejemplo de cómo se ve un capítulo con su descripción. Aquí explico un poco de lo que va a tratar y aquí está el detalle del capítulo. Entonces hasta ahora tenemos los diarios que se componen de capítulos, pero también los capítulos, por ejemplo, yo en un capítulo puedo hablar de mi estadía en Chile, por ejemplo. Y en ese capítulo que habla de la estadía en Chile, viajé a muchas partes de Chile. Concepción, San Pedro, Villarrica, Valdivia, por ejemplo. Y yo quiero describir la ruta que realicé, los tramos que realicé. De esa forma, por capítulo yo puedo crear tramos. Y un tramo, por ejemplo, podría ser de Concepción a Valdivia, o de Concepción a San Pedro, o de Valdivia a Osorno, por ejemplo. Puede ser cualquier trayecto que realicé en el capítulo. Así también como no necesariamente puede ser entre ciudades, puede ser, por ejemplo, entre sitios, así como de la Pinacoteca a la Laguna Redonda, o del mall del centro al terminal Collao. Pueden ser tramos cortos como tramos largos. Entonces voy a crear un tramo de este capítulo en donde el tramo se compone del nombre del tramo, cómo hice el tramo, si fue en avión, en barco, en tren, la fecha en que realicé el tramo y el detalle, en donde aquí yo describo un poco el tramo, cómo fue el trayecto. Por ejemplo, si viajé en bus de Concepción a Valdivia, cómo fue el viaje en general. Luego poder explicar las ventajas de haber viajado en bus, si es que fue más barato, etcétera, etcétera, y así como sus desventajas. Si es que hacía mucho calor, el trayecto fue muy largo. Y aquí yo describo desde dónde hasta dónde lo hice. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner que lo hice puedo elegir si fue una ciudad o un sitio. En este caso una ciudad, por ejemplo. Entonces fue de Concepción a Valdivia. Entonces de esta forma yo creo una ruta que hice, un tramo, que fue desde Concepción a Valdivia. Pero también puedo crear, como dije anteriormente, tramos más cortos. Por ejemplo, yo puedo crear que no son trayectos entre ciudades, sino entre sitios, cosas un poco más cortas. Entonces puede haber sido por ejemplo, desde el mall del centro de Concepción a la Pinacoteca. ¿Ven? Entonces, de esta forma yo puedo crear tramos al gusto del usuario.
También existe la posibilidad de que, como pueden ver, yo seleccioné Chile, seleccioné los sitios que hay en Concepción, pero solo me mostró 3 sitios: la Fuente Alemana, el Mall del Centro y la Pinacoteca. ¿Qué pasa si yo usé la Laguna Redonda como tramo? Viajé, por ejemplo, de la Laguna Redonda a la Pinacoteca y no está la Laguna Redonda. Entonces, de esta forma está la opción de poder llenar el sistema con el aporte de los usuarios en crear sitios. Entonces, de esta forma yo puedo crear cualquier sitio que el sistema no lo tenga. Y de esa forma cualquier otro usuario va a poder hacer uso de estos sitios gracias a que yo lo creé. Entonces, si la Laguna Redonda no existe, yo puedo ir a crearla. De esta forma me muestra un mapa en donde yo voy a Concepción, Chile, y de esta forma yo puedo elegir el lugar. Entonces yo aquí selecciono la Laguna Redonda y de esta forma yo puedo saber de que ese sitio va a estar creado. Selecciono la Laguna Redonda, luego le pongo el nombre, si es que tiene algún sitio web, a qué país pertenece, en este caso pertenece a Chile, Concepción, si el lugar es de atracción, comida o alojamiento, en este caso de atracción. Luego describir un poco la descripción del lugar y luego finalmente describir los precios, si es que el lugar es gratuito, si es que tiene algún costo y cuáles serían esos costos. Aquí yo puedo subir una foto, la idea es subir la mayor cantidad de fotos posible, en este caso 4, para poder describir el lugar y de esta forma el sitio, la Laguna Redonda, queda creado para que todos los usuarios puedan hacer uso de esto. Cabe destacar de que si eventualmente el lugar ya existiera, me lo mostraría. Por ejemplo, si yo voy a la Pinacoteca y la quisiera crear, me muestra que ya hay un lugar creado. Los puntos verdes son los lugares que ya existen. Entonces, de esta forma, si yo hago clic aquí, me dice que la Pinacoteca ya existe y de esta forma yo no la vuelvo a crear porque ya por otro usuario ya se creó. Y de esta forma utilizo el aporte de otro usuario. Y de esa forma se pueden crear sitios para poder completar los tramos. Básicamente esa es la función de tus rutas y luego, obviamente, una vez que ya hayan muchos diarios, muchos sitios, van a poder buscar sobre esto, sobre sitios, sobre diarios y sobre tramos. Y de esta forma irse informando al momento de querer realizar algún viaje.